presenta Claro. El siguiente programa se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. En el programa de hoy vamos a hablar de por qué es un negocio comprar y vender un juicio. Y lo va a explicar Verónica Vallejo, que es CEO de Vendo Mi Juicio. En un año electoral, ¿es un año de zafra para las empresas encuestadoras? Lo vamos a conversar con Mariana Pomies, que es directora de Cifra. Amigos, damos inicio a este programa de empresarios de acá y ya tenemos aquí en los estudios a Verónica Vallejo, que es CEO de Vendo Mi Juicio. Vamos a hablar de vender activos legales, ¿no? ¿Quiénes invierten en esto? Verónica, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación, Tatiana. Bueno, Verónica, allí hay un negocio en comprar y vender un juicio. ¿De qué se trata esto? Sí, es un negocio en realidad para ambas partes, pero la finalidad última, digamos, cambia según sea el vendedor o sea el inversor. Para el vendedor, más allá de que se transforma en un negocio, porque al vender su juicio, lo que hace es conseguir un dinero, en realidad lo que hay atrás de todo esto es buscar una solución legal alternativa. Resolvemos un conflicto legal de base de una manera diferente, que es a través de la venta. Un claro ejemplo, nuestros principales activos son las sucesiones, y que una persona pueda vender, por ejemplo, el conflicto que tiene para con sus hermanos, vende su lugar en la herencia, obtiene un dinero adelantado, tiene que evitarse todo el proceso judicial, los conflictos intrafamiliares por su parte en la herencia, y le vende a este inversor su lugar, que es quien se va a encargar en definitiva de resolverlo para después obtener su ganancia. Entonces, si bien es una forma de generar un negocio y obtener un dinero, lo que hay atrás y las bases de todo esto es empezar a resolver las cuestiones legales de una manera diferente, que es a través de su venta. Y para el inversor es una nueva oportunidad de inversión, son activos que dejan altos márgenes de rentabilidad, y entonces hoy tienen la oportunidad de empezar a invertir en estos productos que eran muy de nicho, que era difícil de acceder, y poder incorporar hoy de manera diversificada un nuevo producto, un nuevo instrumento de inversión a su cartera, que, como dije, deja altos márgenes de rentabilidad. Y allí, por ejemplo, ¿quiénes están invirtiendo en este tipo de negocio, ¿no? Porque en Uruguay, que por lo general los inversores, capaz que más jóvenes son más arriesgados, pero tenemos un tinte muy conservador. ¿Cómo viene esto? Sí, exacto. Uruguay lo que tiene es un perfil más conservador, sin embargo nosotros hemos podido llegar a esos inversores de un perfil más agresivo. Cuando hablamos de perfil más agresivo, lo que hablamos es un inversor que le gusta más el riesgo, que busca mayores márgenes de rentabilidad, y hoy estamos teniendo un mercado en Uruguay donde los inversores jóvenes se están acercando a nuestra plataforma, además de que nosotros lo que hacemos es una evaluación de riesgo, los productos pasan por un algoritmo, por una evaluación de profesionales, y esa información la proporcionamos a los inversores a través de la plataforma para que cualquier inversor pueda invertir más allá de que tenga o no conocimientos legales, permitiendo de esta manera democratizar el acceso y que deje de ser una inversión tan de nicho donde algunas firmas compraban o algún profesional de manera individual, y hoy cualquier inversor que quiera acercarse a este tipo de activos pueda tener esa información y el acompañamiento para poder acceder a este nuevo instrumento que hoy está disponible en Uruguay, que antes no pasaba. O sea que no hay un mercado desarrollado, es decir, entre empresas, entre profesionales de la abogacía, por ejemplo, legales, que hagan esto. Sí, no hay un mercado como tal. Lo que había antes era alguna persona muy particular o alguna firma que compraban para sí cuando les llegaba, pero un mercado como tal en realidad nosotros lo generamos. El punto de encuentro hoy es Vendo Mi Juicio, donde las personas pueden comprar y vender. Mercado como tal lo estamos generando y desarrollando nosotros, tanto en Uruguay como empezamos ahora a la expansión a nivel de Latinoamérica. No hay en otros países una plataforma que haga lo que hacemos nosotros, donde cualquiera pueda llegar a invertir en ese tipo de activos. Siempre lo que pasa es esto. Hay de repente alguna empresa, alguna persona de nivel particular que les es muy difícil llegar a este tipo de activos y salir en la búsqueda, porque lo que no había era un punto de encuentro. Así que en definitiva hoy con Vendo Mi Juicio lo que estamos haciendo es generar un nuevo mercado con un nuevo instrumento de inversión, que son los activos legales. Y así dame un ejemplo de un juicio que esté a la venta y que yo estaría de repente interesada en comprar. Me imagino que es la compra, y ¿por qué? ¿Qué beneficio me trae? Dame un ejemplo. Sí. Hoy lo que más tenemos en la plataforma son sucesiones. ¿Sí? Como vendedor, tu interés era lo que conversábamos, de repente no querés resolver con tus hermanos o no podés, o genera... los juicios generan, más allá del tema de costos, generan emocionalmente una carga muy importante. No solo las sucesiones, sino todo lo que lleva a llevar adelante una reclamación judicial, más allá de los costos asociados. Entonces, hoy
podés vender esto y evitarte toda esa carga emocional porque es algo muy inmediato. Entonces, como vendedor ese es tu beneficio. Ahora, como inversor, lo que haces es acceder, por ejemplo, a una mitad de una sucesión a muy bajo costo para después resolver con los otros herederos. O a veces vienen, por ejemplo, sucesiones que tienen inmuebles que están ocupados y el heredero no quiere hacer el trámite sucesorio y no quiere hacer después el desalojo. Bueno, ahí pasa lo mismo. Como inversor, compras esa sucesión, que tal vez tenés al 100%, y lo que haces es hacer el trámite de la sucesión y después el trámite de desalojo. Y ahí es cuando se genera la rentabilidad. Una vez que el producto queda saneado, pasa a tener el valor de mercado que tendría en cualquier otra circunstancia y ahí es cuando obtienen su ganancia. Qué interesante, ¿no? En definitiva, por ejemplo, en este caso es comprar o intentar o tener la intención de comprar una propiedad posterior a la sucesión y decir, bueno, hacete cargo de todo esto, pagame también el inmueble, pero hacete cargo de todo esto. Claro. Es así, digamos. Lo que vos comprás, por ejemplo, cuando comprás una sucesión es lo que se llama la masa hereditaria, es decir, tu derecho sobre determinado por cantidad de bienes que tenía esa herencia. Entonces estás comprando una herencia que contiene, en este caso, bienes inmuebles porque nosotros tomamos sucesiones que tengan por lo menos un bien inmueble para que sea rentable para el inversor después llevar adelante todo ese procedimiento. Que muchas veces incluso no llegan o al Poder Judicial o se finalizan los procesos que venían de larga data, sobre todo cuando el inversor lo que hace es le compra un heredero y quedan otros herederos, porque se elimina la conflictividad intrafamiliar. Entonces, el inversor ingresa a lo que es este conflicto intrafamiliar, ya deja de ser un problema entre hermanos y pasa a ser un negocio. Entonces se resuelve mucho más fácil y a veces juicios que venían de larga data se resuelven en cuestión de meses porque vino un tercero que eliminó, por ejemplo, ese conflicto. Qué interesante. ¿Quiénes están invirtiendo en este tipo de, bueno, de nuevo instrumento de inversión, ¿no? Allí la rentabilidad, más o menos, ¿cuánto se calcula? La rentabilidad es muy variable, depende del tipo de producto, depende el nivel de riesgo, así que eso es entrar a la plataforma y ver, porque la realidad es que es muy variable. Pero puede ir ahí un rango. Puede ir una rentabilidad, por ejemplo, en realidad del 40 por arriba del 100. Sí. ¿Y quiénes están invirtiendo en esto? Porque hay que tener un capital interesante, ¿no? Sí, nuestro ticket promedio anda alrededor de los $20.000. De ahí para arriba y para abajo, como decimos, son productos individuales, particulares, donde se puede encontrar de todo, pero hoy es nuestro ticket promedio anda por ese monto. ¿Y el promedio del inversor? Y el promedio del inversor son muy jóvenes. Es una sorpresa que nos llevamos. Nosotros, al ser una empresa que trae algo muy innovador, era un poco ver y empezar a medir el mercado, cómo respondía. Y nos encontramos con inversores muy jóvenes. Nuestro inversor más jovencito hoy tiene 22 años, pero es la media. O sea, son inversores muy jóvenes que vienen generalmente del palo de la tecnología, donde tienen dinero para poder invertir y se acercan a nosotros y después siguen invirtiendo. También trabajamos con inversores recurrentes. Una vez que llegan a nosotros, vienen y se quedan porque le encuentran, además de los altos niveles de rentabilidad que tienen nuestros productos, encuentran un plus que es el desafío de poder llegar a resolver algo y obtener así una ganancia que acompaña y acompasa lo que es un perfil muy agresivo de inversor, y eso también les gusta, decir, bueno, asumir el desafío de, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Más allá de que nosotros tenemos la posibilidad de que si ellos quieren lo hacen con sus profesionales, una vez que compran el activo, la resolución y el saneamiento, el post legal lo pueden resolver con sus profesionales, o nosotros también les brindamos esa posibilidad si no se quieren complicar, pero la gran mayoría asumen sobre sí, por ejemplo, la parte de negociar con los otros herederos o con las otras partes para buscar una solución porque les gusta asumir ese desafío y encontrar una solución más allá de la rentabilidad que da este tipo de productos. Allí, Verónica, ¿cómo nace alguna experiencia personal que te llevó a esto? Sí, surge literalmente de una experiencia como abogada. Tuve unas clientas que justamente querían abandonar una sucesión que venían tramitando, ya no querían lidiar más con el tema de la burocracia y estaban dispuestas a renunciar a su herencia con tal de no seguir adelante con el trámite judicial. Y fue allí cuando les propuse venderlo, les di esa posibilidad como una solución innovadora. Ellas quedaron muy conformes porque pudieron resolver y terminar el trámite tal como querían, porque cuando uno hace una venta es inmediato, pero con un beneficio económico que no se esperaban porque estaban dispuestas a renunciar. Y la inversora que compró ese asunto también hizo un muy buen negocio y quedó muy satisfecha. Y fue así cuando se me ocurrió la idea de decir, bueno, sería utilizar a la inversión como una forma de solución legal alternativa, donde las personas pueden empezar a resolver su conflictividad legal de una manera distinta.
Qué interesante. Verónica Vallejo, CEO de Vendo Mi Juicio. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de acá. Y bueno, y también vamos a seguir atentos, ¿no? En todo esto que hace, ¿no? A las personas y a las empresas a encontrar compradores para sus sucesiones, para los créditos por cobrar también, ¿no? Sí, créditos por cobrar, juicios, o sea, siempre que haya una reclamación de por medio, el juicio se puede vender. Los que no se pueden vender son juicios por pensiones alimenticias, por reclamaciones laborales, accidentes de trabajo, y pasa siempre por una evaluación previa que nosotros hacemos porque tiene que tener un mínimo de viabilidad para que el inversor tenga una expectativa de cobro. Bueno, Verónica, muy, muy ilustrativa y muchas gracias por estar aquí en el programa. No, muchas gracias a ti por la invitación. Mi pasión siempre fue la danza, pero las vueltas de la vida me podrían haber llevado para otro lado. Yo podría haber tenido la receta para ser una gran diseñadora. Y nuestras ideas podrían haber quedado plasmadas en la piel. El arte que hago en la piel podría haberlo hecho en el pelo. Y aunque al final encontramos nuestras pasiones, si hubiésemos elegido otra, nuestro socio sería el mismo. Tenés Antel, tenés un socio para hacer crecer tu negocio, porque te brinda soluciones integrales, conectividad, facturación electrónica, más cobertura y la mayor velocidad de internet. Antel, estamos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de Empresarios de acá y vamos a hablar de el mercado actual de las encuestadoras en un año también muy particular para nuestro país. Y qué mejor tener aquí a Mariana Pomies, que es presidenta de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay, SEISMU, y directora de Cifra, que ella es socia y se ocupa del área de estudios de mercado. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, te traigo en un ámbito un poco diferente al que te tenemos habituada en la pantalla, ¿no? Que por lo general va a ser un año el que vas a estar muy demandada. ¿Es un año muy demandado para el mercado también? Bueno, es un año en el que algunas empresas cobramos mucha visibilidad y nos llaman y nos invitan a muchos programas, tele, radio, prensa escrita, internet, pero donde nuestra facturación se altera un poco, porque las empresas no vivimos de hacer política, vivimos de venderle servicios a las empresas, consultoría para empresas. Y la política es menos del 10% de la facturación del sector y de las empresas en particular. El tema es que es el año que eso tiene más visibilidad y que además coincide con un año en que las empresas suelen retraer su investigación esperando a ver qué pasa con la política. Porque todos los cambios políticos generan siempre, bueno, como expectativa de si vale la pena invertir este año, si lanzamos algo nuevo, si gastamos en esto este año. Entonces, en general, se retrae y aparece más la investigación política como espacio de trabajo para nosotros, pero que siempre paga tarde y mal. Entonces, no es un año en el que hagamos mucha plata, más bien tenemos mucha visibilidad y muchos dolores de cabeza. Ay, me imagino, pero allí y esto implica más demanda de personal, porque imagino que allí investigadores y demás, ¿cómo se compone la dinámica, ¿no? Es decir, planifiquemos el año y este año tenemos, bueno, además... 3 selecciones. Sí, esperamos que 3. Entonces allí... Probablemente sean 3 y eso implica sí tener más personal porque para poder cubrir también el área de empresas más toda la demanda política es un año donde se contrata más personal, donde los eventos en particular de las 3 elecciones demandan mucho personal para cubrir esos días, para trabajar esos días, para los días previos. Entonces sí es un año en el que hay más ocupación de personas, más trabajo,
más esfuerzo de parte de todo el equipo. Allí, Mariana, en lo que son los procesos de investigación, ¿no? De mercadeo, la realización de encuestas, ¿qué rol está teniendo también la incorporación de tecnología, ¿no? Porque digo, para lo que es el análisis, los datos, es importante, pero no, digamos, dejando de lado el componente humano, ¿no? El pienso. Bueno, como en todas las áreas, la tecnología va aportando novedad y aportando más potencialidad para la investigación. Nosotros en particular la utilizamos para muchos de nuestros rubros, pero seguimos manteniendo la cabeza humana en el último análisis de la información, ¿no? Internet es un lugar muy útil para conseguir información, para captar algunos consumidores y poder encuestarlos, pero el análisis y el trabajo de pienso sigue estando todavía, por lo menos en Cifra y en varias de las empresas del mercado, en la cabeza de las personas. Allí son 4 o 5 las que están en el top of mind de las encuestadoras aquí en Uruguay, si bien hay otras que también trabajan allí en términos de mercado, digo, ¿están reguladas o no? Porque en algún momento se habló de eso y fue un tema de preocupación, ¿no? Allí. A ver, tenemos las regulaciones habituales del mercado, tenemos nuestra regulación laboral, nuestro sector para todo lo que es consejo de salarios, además es en realidad un sector bastante activo en consejo de salario donde hemos logrado regular bastante la forma de trabajar, las condiciones laborales, todo eso está muy trabajado. No hay la famosa regulación de encuestas de la que se habla en general en los años electorales, cuando los políticos enojados, cuando no le dan bien las encuestas, salen a reclamar que se regulen las encuestas. Eso no se ha discutido muchas veces. Hemos hecho seminarios desde la Cámara para mostrar, bueno, éxitos y fracasos de esa regulación en el mundo y hacia dónde se debería ir, pero no hay todavía. Hay anteproyectos que nunca avanzaron mucho en el Parlamento. ¿Por qué? ¿Qué proponen a grandes rasgos? Digo, porque el mercado funciona bien en términos generales. En nuestro sector, como en muchos, el mercado por sí mismo ha ido regulando, ha ido dándole espacio a las empresas que trabajan mejor y descartando a aquellas que no trabajan tan bien. A veces, como todo, el mercado también lo que ha hecho es banalizar mucho algunas herramientas de investigación y bajar mucho los precios, que eso hace difícil a veces la competencia con herramientas de calidad. Nosotros siempre decimos, en Cifra somos como una consultora boutique, ¿no? Hemos apostado más a la calidad que a la gran cantidad, ¿sí? Y preferimos trabajar con equipos chicos, preferimos dedicarle más tiempo a los clientes, eso tiene un costo más alto, somos una empresa cara, Cuando es por precio siempre perdemos, siempre decimos, o sea, si el criterio es precio ya sabemos que ni me presento, ¿no? Bueno, pero siempre cuando me dicen es caro, ¿caro con respecto a qué? Bueno, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, precios comparados en el mundo, hacer investigación en Uruguay es baratísimo. Cada vez que vienen empresas de fuera o incluso empresas de investigación que quieren contratar campo acá porque alguno de sus clientes se lo demanda y ven lo que sale acá, es mucho más barato. En el resto del mundo la investigación de mercado sale más caro, se paga más. Sale más caro porque las empresas están dispuestas a invertir más en investigación. En Uruguay estamos todavía en la etapa en que hemos avanzado mucho desde que yo empecé a trabajar, donde las empresas han empezado a valorar, pero donde algunos rubros y algunos empresarios siguen considerando que esto es menor, no le aporta gran valor, entonces no está dispuesto a invertir en ello. ¿Qué sectores son los que están más invirtiendo, digamos, si es que se puede catalogar, como decir, bueno, hay varias, la mayoría de estas empresas históricamente, por ejemplo, el sector financiero fue un sector pionero en la investigación y lo que ha ido haciendo es bajando su inversión en investigación para pasarse a los sistemas automáticos de evaluación, cosa que creo que a la larga va a terminar redundando en un empeoramiento del servicio y de la calidad de lo que ofrecen los bancos, porque uno ve que yo empecé trabajando muchísimo para bancos y hoy cada vez más son sistemas automáticos de evaluación, completen la encuesta, cuán satisfecho está con lo que recibió, y ahí lo que nosotros hemos recogido es que va dejando poco espacio realmente para el vínculo con los clientes, ¿no? Cuanto más automático y menos posibilidad de intercambio,
en el fondo lo que se recoge es una información de los clientes deficitaria, incompleta, solo en los casos extremos de enojo, porque el resto no se toma el tiempo de comunicarse y de responder encuestas, y eso redunda en que están generando sistemas que generan menos satisfacción, que generan menos fidelidad, que generan menos calidad de productos, que generan menos posibilidad de ofrecerle al cliente más cosas. Ese es un sector que ha ido cambiando, mutando mucho su investigación. Luego tenemos todo lo que es industria. En Uruguay las empresas multinacionales industriales están acostumbrados, porque es mandatory de sus casas matrices, a hacer relevamiento de satisfacción de clientes, de imagen de marca, de salud de marca, y hacen bastante. También el Estado es un gran contratante de investigación de opinión pública. ¿A través de licitación? A través de licitación, porque el Estado tiene grandes empresas en Uruguay que cada vez más compiten con empresas privadas, entonces tienen que conocer el estado de su marca, la satisfacción de los clientes, cómo mejorar o generar nuevos productos. Entonces el Estado también es un gran comprador a través de sus empresas. Luego el Estado también, como los ministerios, también para evaluar políticas públicas, para detectar necesidades de generación de políticas públicas. Después también el sector farma ha sido históricamente también muy contratante. Lo que ha pasado es que a medida que se ha ido reduciendo y cada vez son menos laboratorios, han reducido la cantidad de investigación que hacen, porque la competencia va bajando. Pero también cuando yo empecé en investigación era un rubro que contrataba muchísima investigación y ahora lo hace cada vez menos, ¿no? Allí, Mariana, hablabas de un poco de que Uruguay es visto como un mercado de las encuestadoras quizás más accesible por el resto del mundo. ¿Estamos exportando estos servicios? Sí, exportamos, sí. Históricamente también, yo toda la vida hemos hecho cosas para afuera y cada vez más. Porque además Uruguay tiene buen acceso a la tecnología y se ha deteriorado un poco, buena calidad de trabajadores porque los trabajadores tienen una educación adecuada para este tipo de servicios, ¿sí? Eso se ha ido deteriorando un poco y nos va costando cada vez más encontrar encuestadores y entrevistadores. Porque tiene que tener un perfil, ¿no? Por lo general. Sí, no, en realidad el perfil tiene que ver más con estilos personales, ¿no? Tiene que ser alguien, que tiene que tener habilidades básicas de comunicación, amable, y que pueda conquistar al respondente, ¿no? Entonces, esas cosas, tengo encuestadores que son aviones porque son personas simpáticas, agradables, conquistadoras. Y después vienen otros que les cuesta más eso y no les va tan bien en el sector. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a seguir hablando de todo lo que hace al rubro, ¿no? De las encuestadoras, consultoras. El diálogo es con Mariana Pomies, que lo dije bien, ¿no? Presidenta de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay, SEISMU, y socia directora de Cifra. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, no nos vamos a una pausa sin antes, por supuesto, hacerles una recomendación, porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios, como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. Y qué mejor que hacerlo también en un mes de comienzos de clases, así que todos esos comercios que puedan ofrecer un rubro más, Districerro puede ser realmente una muy buena opción. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.
Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de empresarios de acá y como siempre agradecemos a Samsung también en esta temporada 10 del programa y les cuento que llegaron los smartphones más épicos de Samsung, el Galaxy S24 serie 5G, que es una nueva forma de conectarse con inteligencia artificial, capaces de crear fotos y videos de alta resolución y también son ideales para jugar. Los pueden encontrar en shop.samsung.com/uy. Bueno, estamos en diálogo con Mariana Pomies, que es presidenta de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay. La conocemos mucho porque es directora de Cifra, una encuestadora muy conocida en nuestro país, muy destacada. Y así, no menor, hablar de todo lo que hace el hoy, ¿no? de las encuestadoras. En el 2019 las encuestadoras, bueno, aquí en Uruguay tuvieron un resultado un poco incierto, ¿no? Al final se dio un resultado un poco incierto en las elecciones que de alguna forma opacó de alguna forma algún trabajo por allí de encuestadoras. Después, en las recientes elecciones en España también fue controversial. En Argentina también, en las últimas elecciones, ninguna de las consultoras acertó lo que podía llegar a pasar con la diferencia entre Milei y Massa. ¿Cada vez es más difícil tener resultados precisos? A ver, yo creo que ahí tiene que ver también con nuestra responsabilidad de explicar qué es una encuesta y qué te muestra, ¿no? La encuesta no es una herramienta para predecir el futuro, sino que es una fotografía de un momento de la realidad que nos permite ver cómo está la opinión pública en ese momento. La encuesta se enriquece si uno puede comparar con otras y tener una evolución en el tiempo, o sea, no ser cosas aisladas, sino poder seguir. Por eso, desde la investigación de mercado y de opinión pública, lo que hacemos es un seguimiento de la opinión pública para los productos, para los políticos. Pero ¿qué pasa también? Estamos en un mundo cada vez más dinámico, donde la información circula mucho más rápido. Cuando yo empecé a hacer encuestas, la veda era 48 horas antes de la elección y no había información que circulaba. Hoy no existe, es un chiste hablar de veda política cuando en realidad las redes no están controladas y toda la información circula por ahí. Eso hace que el individuo hasta último momento esté recibiendo insumos, información, incentivos para tomar decisiones de consumo, pero también para tomar decisiones políticas. Y en contextos donde hay mucha volatilidad, donde los partidos políticos no son fuertes como en Argentina, donde la gente está muy enojada y reacciona mucho a cuestiones momentáneas, como ha pasado en España, con grandes enojos frente a cosas, eso hace que un grupo de votantes, de ciudadanos, pueda moverse y cambiar mucho su voto a último momento, o pueda decidir no participar de las elecciones. Cuando las elecciones no son obligatorias, es muy difícil saber qué va a pasar o poder anticipar resultados o tendencias cuando depende mucho de cuánta gente finalmente vaya a votar. Y es lo que nos pasa con las internas. Si votan menos de la mitad de las personas habilitadas para votar, como pasa en las internas, bueno, yo le pregunto a todos los votantes y muchos dicen que van a ir y después no terminan yendo. Y los que van no son iguales a los que no van. Claro. Entonces eso hace muy difícil poder estimar comportamientos. Por eso son muy útiles al momento que hacemos la encuesta, es decir, hoy esta es la opinión pública. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos 5 días? No van a cambiar el 80% de los votantes. Claro. Pero las últimas elecciones y probablemente las próximas se definen por 30 a 40 mil votos. Eso es muy poca gente y es en general la gente más lejana a la política y la que cambia su voto, se ve influenciada, se enoja más a último momento con información que circula. Claro, claro. No, y allí preguntarte, ¿no? Porque hablabas de también comparar, ¿no? Sí. Y muchos lo que hacen es comparar encuestas, comparar consultoras, encuestadoras. ¿Todas son comparables? No. Las encuestas comparables son aquellas que se realizan con la misma metodología, con el mismo modo de proceder. O sea, no se deberían comparar, por ejemplo, encuestas con tamaños muestrales diferentes. No se deberían comparar encuestas, por ejemplo, con preguntas diferentes, porque siempre cuando nos dicen, bueno, pero por ejemplo a fulano le da tal resultado, digo, pero
¿cómo preguntó fulano? Porque la gente responde a la pregunta. Si las preguntas son exactamente iguales, son comparables. Pero si yo le estoy preguntando otra cosa, no es lo mismo preguntar a quién piensa votar que quién es el presidente preferido. Me van a decir, es lo mismo. No es lo mismo. Porque yo preferiría que fuera fulanito. Pero fulanito está en un partido al que nunca voy a votar. Y yo voy a votar siempre a este otro partido. Entonces no es lo mismo el presidente preferido que la intención de voto. Y allí entra el rol, por supuesto, y tú me lo explicarás mejor, que es el tratamiento de los medios de las encuestas, ¿no? ¿Cómo tú lo ves eso en general? Digo, no se puede hacer una generalización, pero entiendes que esto de lo comparable, ¿no? La credibilidad, digamos, está cuidada con comprender cómo funciona esta estructura, porque bueno, como yo la pregunta como te la hice, ¿no? De decir, bueno, esto pasó en Uruguay y después las encuestadoras estuvieron en el foco, en España, en Argentina. Entonces allí quizás hubo un error, lo pregunto de comunicación en general, ¿cómo lo ves? Si se entiende el rol del encuestador. Yo creo que todo influye y cómo se comunica la información que generan las herramientas de investigación es fundamental. Nosotros desde SEISMU, ya desde hace 2 elecciones, venimos trabajando mucho por tratar de explicarle a los periodistas cómo leer una encuesta, qué es una encuesta, qué potencialidad tiene, a qué la puedo expandir, a qué la puedo trasladar. Porque claramente los periodistas no son expertos en encuestas, son periodistas, ¿no? Claro. Entonces, leer una encuesta no es tan sencillo y a veces desde nosotros, desde los que la producimos, tenemos que tratar de facilitar y ayudar a que las lecturas sean las adecuadas. Muchas veces se leen encuestas en forma inadecuada, se comparan encuestas que no son comparables, se toman resultados, por ejemplo, el momento en que se hizo la encuesta, ¿no? A veces sale información, tal encuestadora habla de tal intención de voto. Perfecto, ¿de cuándo es la encuesta? Es de octubre. Pero estamos en febrero. Pasaron 4 meses. O no, esta encuesta es de la semana pasada. Bueno, esta es más reciente. Es importante la fecha. Por eso, una así de las cosas que hemos logrado desde la Cámara incentivar es la ficha técnica. Toda encuesta tiene que estar presentada junto con información que me permita saber cuándo se hizo, a cuántas personas se relevó, de qué modo se relevó, si fue telefónica, si fue cara a cara, si fue por internet, y cuáles fueron las preguntas. Claro. Siempre hay que mirar, yo que doy clases siempre le digo a mis alumnos, cuando ustedes lean una encuesta, lo primero es ver cuándo se hizo, a quién se encuestó, cuáles fueron las preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de muestra? Esas cosas son claves antes de quedarme en el detalle. Claro, de ahí, perdón que te interrumpa, pero son bastante desleales los políticos a la hora de comunicar. Bueno, lo que pasa es que para los políticos la encuesta tiene 2 o 3 finalidades. La real, que es por la que pagan, es tener información para tomar decisiones, que es lo mismo que las empresas. Ahora, muchas veces las usan como herramienta de promoción, como herramienta de discusión, como herramienta para pelearte con el otro, claro, ¿sí? O pelearte con la encuestadora, ¿no? Pero ese uso es un uso que muchas veces tergiversa el número del que se está hablando. Claro, porque la toman como pronóstico de resultados y no como sondeo de opinión pública. Sí, o como herramienta para promover. Las encuestas dicen que vamos bárbaros y que, bueno, a veces, ¿qué encuestas dicen que van bárbaros? Todas las que circulan. Bueno, a ver, contame cuáles son, ¿no? Las utilizan y es legítimo mientras que no mientan. Porque a veces también ese uso de las encuestas lleva atrás una mentira, una falsificación o tergiversación de números. ¿Impacta negativamente en ese caso, por ejemplo, en la encuestadora? Porque, digo, sí, claro. Sí, cuando sale información que no es cierta o se mal utiliza una encuesta para llevar adelante una idea o para pelearse con otros, claramente nos hace mal porque además la gente la toma por cierta. Claro. Las redes permiten también como cambiar muchas cosas y entonces se enojan y protestan y hablan de nosotros y insultan y escriben cosas espantosas en las redes. Y sí, eso afecta el negocio, obviamente. Bien, bueno, Mariana, vamos a estar atentos. Viste que no te pregunté nada de números ni nada, porque no era el objetivo, te hice una entrevista totalmente diferente. Hablemos de otra faceta de esto de las encuestas. Más divertido, ¿no? De todo un poco el expertise, lo que hay detrás. Sí. Así que te voy a esperar en otra oportunidad, si así Con lo gusto. deseas. Encantada. Mariana Pomies, que es presidenta de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay. ¿Cuántas están registradas? ¿Recordás más o menos? Somos más o menos unas 14, 15, pero hay muchas más. Ajá. ¿Mucha informalidad ahí? Muchísima. Ajá. Mucha informalidad, lo cual es un dolor de cabeza para nosotros, sí. Bien. Bueno, habrá que estar con cuidado de parte de quien contrata, ¿no? Exactamente. Es muy importante ver a quién están contratando. Exactamente. Sí. Y directora de Cifra, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, gracias por la mucho invitación. Éxito para este año largo. Sí, recién empieza. Pero Muchas muy, gracias. muy jugoso. Gracias. Muchas gracias.
La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo vender activos legales como una sucesión, un crédito a cobrar, es una forma de inversión. Hay inversores dispuestos a comprar este tipo de activos para después tener una ganancia. Este es un sector que se está desarrollando en Uruguay y también en Latinoamérica y es pionera una empresa uruguaya. También vimos en el programa de hoy que en un año electoral aquí en Uruguay, las empresas encuestadoras, el mercado de empresas encuestadoras, tiene un desafío por delante de poder conciliar el trabajo que se realiza a nivel de encuestas de políticas y también de las empresas que suelen retraer un poquito la inversión en estos años electorales. De todo esto y mucho más hablamos en el programa de empresarios de acá de hoy. Esta es la contratapa y los espero como siempre el próximo viernes a las 21 horas. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro.